Hola, muy buenos días. Hoy vamos a iniciar la unidad 1 de la materia cálculo diferencial. El primer tema que vamos a ver es subconjuntos de los números reales. Vamos a ver cuatro subconjuntos principales de los números reales, que son los números naturales, los números enteros, los números racionales y los irracionales. Todos ellos conforman a los números reales y vamos a ver cada una de estas familias. Vamos a iniciar con los números naturales. El símbolo del conjunto de los números naturales es esta letra n. Los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta infinito. Podemos darnos cuenta que no iniciamos con 0, sino iniciamos con 1. Existe una pequeña controversia con algunos matemáticos que dicen que el 0 sí es un número natural. Sin embargo, en este curso vamos a decir que los números naturales empiezan con el 1. Y como su nombre lo dice, son aquellos números que nos sirven para contar cosas en la naturaleza. Por ejemplo, personas, árboles, plantas. Por ejemplo, puedo decir, hay 3 personas. Hay en este salón 5 personas. No podemos decir hay 5.3 personas, no, sino decimos números enteros positivos, que son los números naturales. Ahora vamos a ver los números enteros. Los números enteros ahora sí incluyen al 0, incluyen los negativos de los números naturales. Por ejemplo, menos 10 es un número entero. Menos 5 también es un número entero. 1.000.000 también es un número entero. ¿Cómo los identificamos? Aquellos números que no tienen parte decimal, por ejemplo, 1.1 ya no es un número entero, o 1.5 ya no es un número entero. 1.0 sí es un número entero, ¿por qué? Porque su parte decimal es 0. Bien, entonces los números enteros son aquellos que no tienen decimales. La letra que utilizamos para representar los números enteros es la letra Z. Y los elementos que lo conforman es de menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta infinito. Entonces son los números naturales, el 0 y los negativos de los números naturales. Vamos ahora con los números racionales. El símbolo del conjunto de los números racionales es la letra Q. No tiene nada que ver con el nombre, sin embargo, es esta letra la que se utiliza. ¿Y qué elementos conforman a los números racionales? Aquellos elementos que pueden escribirse como una división de A entre B, donde A y B son números enteros, pero B es diferente de 0. Entonces, los números racionales son aquellos que se pueden escribir como una división de números enteros, siempre y cuando la B sea diferente de 0. Por ejemplo, el 3.5 es racional y la respuesta es sí es racional. ¿Por qué? Porque se puede escribir como una división de números enteros. El 35 es entero, el 10 es entero. 35 entre 10 es 3.5. Entonces 3.5 sí es racional. Ahora tenemos esta pregunta. ¿Cero es racional? Y la respuesta es sí es racional. ¿Por qué? Podemos escribirlo como una división de dos enteros, el 0 y el 1. La condición es que no sea 0 este número que está aquí abajo, pero aquí es 1. Entonces se cumple la condición. Entonces 0 sí es un número racional. Menos 5 es racional y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque menos 5 se puede escribir como la división de menos 5 entre de 1 y este es entero y este es entero. Entonces, como se puede escribir como una división de enteros,
sí es un número racional. Vamos ahora con una pregunta más difícil. 9 punto y todos estos números. ¿Es racional? Y la respuesta es sí es racional. ¿Por qué? Aunque tenga muchos decimales, sí podemos escribirlo como división de números enteros. Aquí, por ejemplo, le quitamos el punto, ponemos este número y lo dividimos entre este número y nos da este. Entonces, como sí podemos escribirlo como una división de enteros, sí es racional. Vamos a ver ahora los números irracionales. Algunos ejemplos son raíz de 2, raíz de 3, el número e. Y vamos a ver qué significa que sean irracionales. Los números irracionales se representan con la letra I mayúscula. Y son aquellos números que no son racionales. Es decir, que no pueden expresarse como una división de dos números enteros. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿el número pi es irracional? Sabemos que pi es igual a circunferencia entre de diámetro. Entonces, ¿es racional o irracional? Y la respuesta es, no es racional, porque no hay manera de escribirlo como división de dos números enteros. No hay forma, porque aunque este pueda ser entero, la circunferencia, el diámetro no va a ser entero. Y aunque sea el diámetro entero, la circunferencia no va a ser entera. Entonces no se va a poder cumplir esta división de enteros. Por eso pi es un número irracional. Bien, nos hacemos ahora esta pregunta. ¿El número 3.1416 es irracional o no? Y la respuesta es que no es irracional. ¿Por qué? Porque puede escribirse como 31.416 entre 10.000. Y ambos son números enteros. Entonces, como se puede describir como una división de números enteros, el 3.1416 es racional. Aquí observamos una cosa. Pi es diferente de 3.1416. ¿Por qué? Porque el pi incluye infinidad de números decimales. Y aquí nada más tenemos 4. Entonces, ¿qué decimos? El pi es parecido o es similar. Estas dos líneas como ondeadas significan similar. Entonces, el pi es similar a 3.1416. Sí es similar, pero no es igual. Es similar. Utilizamos este símbolo. Finalmente vamos a ver a los números reales que se representan con la letra R mayúscula. Entonces, en donde veamos una R mayúscula en matemáticas significa que se está refiriendo al conjunto de los números reales. ¿Y qué elementos conforman a los números reales? La unión de números irracionales con números racionales. Si vemos este diagrama, podemos darnos cuenta que un número natural es también un número entero. Y un número entero es también un número racional. Y un número racional es también un número real. Por ejemplo, el 5 es natural, pero también es entero, pero también es racional y también es real. El menos 3. El menos 3 es entero, racional y real. El 0 es entero, racional y real. Raíz de 2. Raíz de 2 es un número irracional. ¿Por qué? Porque no se puede expresar como una división de dos números enteros. Entonces es irracional y real. A mí me gusta hacer esta analogía. Nosotros somos oaxaqueños, pero al mismo tiempo somos mexicanos y al mismo tiempo somos latinoamericanos. Pero eso significa que también al mismo tiempo somos terrícolas. Entonces, imaginemos que los números naturales son los oaxaqueños. También pertenecen
al conjunto de números enteros, en este caso mexicanos. Y los enteros también pertenecen a los números racionales, que a su vez también pertenecen a los números reales. Entonces, un número natural es entero, racional y real. Pero un número racional no necesariamente es natural. Por ejemplo, un latinoamericano puede ser venezolano, entonces no puede ser oaxaqueño. Entonces, sí podemos ir de acá para acá, pero no de acá para acá. Entonces, un número entero, por ejemplo, -4, no es necesariamente natural, porque un mexicano puede ser uno de San Luis Potosí, por ejemplo. No es oaxaqueño, ¿sale? Entonces, un número natural sí puede ser entero, racional y real, pero un número real no tiene por qué ser natural, ¿sí? Entonces, para terminar, los números naturales se expresan con la letra n. Van del 1, 2, 3, así hasta el infinito. Son aquellos que podemos encontrar en la naturaleza, por ejemplo, una persona, dos personas. Los números enteros son los números naturales, el cero y los negativos de los números naturales. Son aquellos números que no tienen decimales, por ejemplo, el -5, el -10, y se representan con la letra Z. Entonces, donde veamos fórmulas con la letra Z se refiere a números enteros. Los racionales son aquellos que se pueden expresar como una división de enteros y se representan con la letra Q. Por ejemplo, el 5.3 se puede representar como 53 entre 10, entonces es un número racional. Los irracionales son aquellos que no se pueden expresar como una división de enteros. Por ejemplo, pi, el número de Euler, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. Y los reales es el conjunto de los racionales y los irracionales. Con esto terminamos el tema. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda pueden hacérmela llegar. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.